sido el camino emprendido por tantas mujeres que se han adentrado en entornos dominados por los hombres. Aunque muchos de los obstáculos con los que se encontraron las pioneras en la ciencia y la tecnología están muy superados, aún queda un largo camino por recorrer. Y en eso debemos centrarnos. La igualdad efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y también en el sistema de la ciencia y tecnología es una cuestión de gran importancia. La sociedad no ha tenido en cuenta esta realidad, pero si realmente queremos avanzar, no podemos seguir desaprovechando el 50% del talento disponible. A pesar de que hoy en día las mujeres son mayoría entre el alumnado universitario y terminan sus estudios con mejores expedientes académicos en promedio que los de sus compañeros, ciertas ramas del saber se resisten aún en la participación femenina. Es el caso de las ingenierías y algunas ciencias experimentales donde la presencia de mujeres es inferior al 30%. Los datos que tenemos nos proporcionan un panorama de la realidad con sus luces y sus sombras. Nos muestran el avance conseguido, pero también las dificultades que persisten. Desde que Concepción Arenal se tuviera que disfrazar de hombre para poder estudiar, hemos avanzado mucho, pero queda también mucho por hacer. El 15 de diciembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, invitando a que se organizaran actividades de educación y sensibilización pública que ayudaran a lograr una mayor participación y progreso de las mujeres y las niñas en la ciencia. La igualdad de género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente al desarrollo económico del mundo. La igualdad de género en el ámbito de las ciencias es crucial para construir un futuro mejor para todas las personas. Sin embargo, las mujeres y las niñas siguen enfrentándose a barreras y prejuicios sistémicos a la hora de emprender carreras científicas. Hoy, 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, debe valer de recordatorio para que sea reconocido el papel decisivo que las mujeres y las niñas desempeñan en las comunidades científicas y tecnológicas y de que se debe reforzar su participación. Sin más, le cedo la palabra a mi compañera María Jesús, directora del Centro de la Mujer. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo lo que voy a hacer va a ser presentar a María. Os voy a contar lo que ha hecho y lo que hace. ¿Vale? María Ujue González nació en Pamplona y cursó estudios primarios y secundarios en Tafalla, donde pasó su infancia y adolescencia. Estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Zaragoza, licenciándose en el 96. Al año siguiente se trasladó a Madrid para hacer la tesis en el Instituto de Microelectrónica del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y en 2002 obtuvo el título de doctora en Física por la Universidad de Madrid. Durante la tesis trabajó en el crecimiento de materiales semiconductores 3-5, son grupos, que son los que se usan en electrónica para fabricar sistemas muy rápidos y láseres, como los de los punteros y los lectores de CDs. Al terminar la tesis se trasladó a Lyon, Francia, para trabajar sobre las propiedades ópticas de estructuras muy pequeñas, lo que se conoce como nanofotónica. Y ahora no dirás. En 2006 regresó a España con un contrato Ramón y Cajal, contrato de investigación de 5 años, y se incorporó al Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona para seguir trabajando en nanofotónica y en la fabricación de nanoestructuras. A finales de 2007 obtuvo una plaza de científica titular del CSIC y en verano de 2008 regresó al Instituto de Microelectrónica de Madrid, que ahora se llama Instituto de Micro y Nanotecnología. Sigue trabajando en nanociencia y nanotecnología. Y en la actualidad su trabajo se centra en la aplicación de nanoestructuras y estimulación eléctrica
para medicina regenerativa, en colaboración con otra investigadora de su instituto. Durante estos años ha publicado más de 80 artículos en revistas internacionales. Ha codirigido una tesis doctoral, es coinventora de 2 patentes, que ahora nos dirá cuáles son, y ha redactado varios proyectos para pedir fondos para investigación. Disfruta explicando ciencia a los estudiantes e investigadores con los que trabaja, de los que también aprende. Le gusta participar en actividades de divulgación como esta. Es coorganizadora de un concurso de nanorelatos o microrelatos. Son microrelatos sobre nanotecnología. Para estudiantes de secundaria y fuera del trabajo le encanta leer, hacer yoga, ir al teatro, charlar largo y tendido con su familia, amigos y os dejamos con ella. Bueno, pues como hoy es el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en mi charla yo tengo preparado un poco contaros quién soy yo, mi rol como científica, pero también hablar un poco de la mujer en la ciencia, la tenía preparada, hablar de cómo llegué a ser científica, cómo funciona la ciencia en España, cómo está el panorama un poco aquí. También tengo preparada una parte de que investigo en nanociencia y nanotecnología, que nunca sé si en el Día de la Mujer pues dar más peso a lo que hago o a la parte de, bueno, pues porque todavía es necesario celebrar un 11 de febrero el Día Internacional de Niña y Mujer en la Ciencia, todavía, a pesar de todos los progresos, y reivindicar que hay muchas mujeres que han hecho ciencia, algunas olvidadas, otras que se les está reconociendo su espacio ahora, otras que la están haciendo y que también hay que reconocerla, porque a veces hay, por ejemplo, premios como los premios Nobel, que parece que todos son hombres, todavía parece que cuesta el reconocimiento a las mujeres, y luego también porque la ciencia, las mujeres no somos un solo objeto activo de la ciencia, nosotras también somos objeto pasivo. Con esto quiero decir que también pues, se investiga en salud, por ejemplo, y hay veces que hay problemáticas, hay cosas que no afectan de la misma manera a hombres y mujeres, y en una sociedad en que se ha puesto al hombre como el centro y la referencia, pues a veces ha hecho que haya problemas en medicina, por ejemplo, en el cual las soluciones que se han dado no sirvan a las mujeres, no sirvan al 50% de la población. Entonces, ahora ya esas cosas se han estudiado, se han visto y se tiende a corregirlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues era dar un poco una perspectiva general y bueno, podemos también, si os interesa más alguna cosa que otra, pues me lo decís y intentamos hablar más de esto. Está bien que esto, más que una charla, pues pueda ser un diálogo, podamos hablar de las cosas que nos interesan a todos y a todas. Entonces, bueno, para empezar, un poco el decir, bueno, pues los científicos y las científicas somos gente como vosotros, ¿no? Seguro que aquí alguna seréis científica, porque a las charlas estas siempre nos gusta ir, y cuando hay una en el sitio cerca, pues al final vas. Y pues yo no nací y a los 3 años yo ya quería ser científica, ya tenía un microscopio. A mí me gustaba estudiar, yo me lo pasaba bien en el colegio, me lo pasaba bien jugando, pero no sabía si quería ser médico, periodista, me gustaba pues todo, un poco. Y ya en el instituto, ya ahí empecé un poco más a orientarme por las carreras de ciencias. Me gustaban las matemáticas, la química, la biología, y es verdad que también pues en los exámenes de historia y tal había que escribir mucho, y los de matemáticas los de física y tal pues eran más cortitos, ahí ponías la respuesta, y yo era un poco, en ese sentido, un poco vaga. Todo esto es demasiado rollo, y eso también me orientó hacia la parte de ciencias, más de ciencias matemáticas, física, química. Y luego cuando llegó COVID todavía estaba, bueno, pues como pasa todavía muchos de los estudiantes, si tenéis hijos en edades de que están ahí, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿No? ¿Qué será lo que quiero hacer? ¿Lo que no? Pues tampoco lo sabía muy bien, pero me empezó a gustar
también la filosofía y cómo es el mundo y cómo vamos a entender esto, y decía, pues la física es esta parte de ciencia que es para entender el mundo, ¿no? Entonces, pues dije, pues esto es lo que quiero hacer, voy a hacer física. Y fue esa un poco la razón por la que, una parte un poco igual idealista de lo que era la física, pero bueno, es intentar entender el mundo que nos rodea. Y al final, pues esa fue la opción por la que opté por física. Yo soy del 73, ¿vale? Entonces nací, no soy la primera generación, pero bueno, de las primeras que ya empezamos a ir a la escuela cuando ya Franco había muerto. Entonces, mi idea de mis padres es gente, mi madre, pues que estudiar lo tenía más difícil, porque mi madre, por ejemplo, pasó su juventud, la empezó en una época en la que, esto lo vi en cuenta, porque tampoco es que me lo contara ella, las mujeres no podían firmar un contrato laboral ellas solas, tenían que tener, o sea, lo tenía que hacer el padre o el marido, no podían abrir una cuenta de banco. O sea, yo cuando esto lo vi, fue como, mamá, he visto esto en la tele, esto es así, esto era verdad, no me lo podía creer. Me dijo, sí, esto era así. Entonces yo creo que, siendo niña, yo sabía que las mujeres no habían ido a la universidad, pero muchas de ellas no porque no hubieran querido, sino porque, y por el caso de mi madre era uno de esos, ella tenía hermanos, trabajaban en el campo, y cuando ella se hizo mayor y dijo, pues a mí me gustaría estudiar, le dijeron, tú tienes que quedarte con tu madre a cuidar de tus hermanos y hacer las comidas, lavar la ropa y a tal, porque ellos trabajan en el campo y ahí tiene que ayudar bien a tu madre. Entonces ella no tuvo opción en su caso, ¿no? Y muchas mujeres no tenían opción. Al final su futuro iba a ser el estar en casa. Entonces mi madre siempre, con mi hermana y conmigo, ella quería que nosotras pudiéramos estudiar. Entonces yo ya no me planteaba si estudiar esta carrera o aquella era de chicos o de chicas. Yo creo que en aquella época yo tenía muy claro que yo tenía que estudiar lo que yo quisiera porque tenía la oportunidad. Ahora hablamos de los referentes, ahora la juventud de ahora, la gente joven ahora ya sabe que puede estudiar, ya su mundo ya ha cambiado, ya sus referentes son otros, ya sus madres han estudiado, sus padres también, ya han visto un mundo, han tenido muchas más profesoras. Entonces yo no sé si es ahora cuando esto de haber visto si las mujeres hacen una cosa u otra te pesa más. Porque hay veces que nos intentamos explicar, ¿no? ¿Por qué si antes elegíamos estas carreras ha bajado? Porque es que la realidad es que hubo una época en la que hubo muchas más mujeres que hacían matemáticas, hubo más mujeres que hacían ingeniería o física, y ahora ha bajado esto, ¿no? Entonces yo a veces pienso que igual hubo unas generaciones ahí que no necesitamos referentes porque lo que teníamos era el referente de que no habían podido y nosotras podíamos, y ahora que se puede empieza a pesar bueno, pero a ver qué haces, ¿no? Esto es más o menos, no lo sé, estos los pongo así como si tenéis alguna idea, porque es verdad que es algo que solemos comentar mucho con compañeras de qué ha podido hacer que haya habido una época en la que hubiera mujeres que estudiaran más. Hay algunas cosas que sí que están estudiadas, por ejemplo hay un caso que es el caso de las matemáticas y el caso de las ingenierías y de informática, por ejemplo. Y esto, bueno, igual habéis visto alguna película sobre el caso de la NASA, de figuras ocultas, es una película muy interesante, ¿verdad? Y bueno, ahí hablan de mujeres, además negras, con lo cual añaden dos problemáticas. Pero hubo una época en la que para hacer cálculos, para hacer las cuentas cuando no había ordenadores y tal, utilizaban a las mujeres. O sea, era como ellas tienen mucha paciencia, hay que hacer cuentas muy largas y muy precisas y tal. Pues mira, esto las mujeres lo hacen muy bien. Ellas se ponen ahí, cosas muy complejas, muy complicadas, había que saber muchas matemáticas para hacerlo. Entonces empezaron, cuando llegaron los primeros ordenadores, pues eran las que estaban ahí, pues venga, hay que hacer esto y ahora hay que implementarlo, pues vamos a ver cómo se programa, y empezaron a ser ellas. Entonces, claro, cuando empezó la informática, ¿vale? Pues era pues esto es muy apropiado para las mujeres porque ya lo están haciendo, con lo cual es una opción muy buena para que estudien las mujeres. Y cuando ya empezaron a aparecer los ordenadores y los videojuegos para el público, empezaron a hacer estos videojuegos de guerra, tal, que fue como
Pues claramente esto no es de mujeres. Para hacer esta, o sea que en este campo, ¿no? En el caso concreto de la informática, pues que hubo una época en la que fue una carrera muy apta, en la que accedían mujeres y bajó, se piensa que pudo ser un poco porque al hacerse esto de dominio público empezó con los videojuegos, que eran muy masculinos y fue lo que, pues al final, dices, esto no me interesa, ¿no? Pudo ser. En matemáticas se dice también que cuando la salida profesional de las matemáticas era más la de enseñanza en secundaria, había más mujeres que optaban a la carrera, y ahora que es más programación y tal, pues empresa ha bajado, como si hay ciertas carreras, mira, esto al final no. Entonces, bueno, hay hipótesis, pero es verdad que todavía hay veces que no tenemos claro por qué hacemos. Bueno, pues yo en mi adolescencia no sé qué referentes tal, pero yo sabía que quería estudiar y que a ser posible lo que quisiera. Mis padres también dijeron, adelante, tú estudia, haz lo que quieras, me dieron esa libertad. Y yo me fui a Zaragoza a estudiar físicas, y la verdad que a mí me gustó mucho la carrera, yo la disfruté mucho, me lo pasé muy bien, hice muy buenas amigas también, me gustó mucho la ciudad, todo. Y cuando acabé era en el 96, con lo cual era en pleno efecto 2000, aquella época en la que pensábamos que cuando llegara el año 2000 se hundirían los bancos y todo porque se les había olvidado que después de 1999 iba a llegar el 2000. Ahora suena como a risa, ¿verdad? Pero qué cantidad de trabajo, qué cantidad de cosas se tuvieron que hacer para ponerse al día con el cambio de milenio. Bueno, pues en el año 2000 había mucho trabajo, pero yo dije, bueno, he hecho la carrera, he estudiado 5 años, pero realmente todavía no sé cómo funciona el mundo, todavía me falta experimentar un poco, quiero estar en un laboratorio, y entonces me animé a hacer una tesis, me dieron una beca, me fui a Madrid a hacer una tesis para, bueno, yo quería experimentar la ciencia en primera mano, ¿no? Y ahí ya fue donde el gusanillo de la investigación ya me picó, vi que me gustaba investigar, que me gustaba trabajar en ciencia, y ya me fui a seguir especializándome en cosas de nanofotónica, primero en Francia, después en Barcelona, también hice estancia de 6 meses en Estados Unidos. Bueno, un poco lo que hacemos los científicos, que es aprender en distintos sitios para integrar al final distintas técnicas y distintos saberes para luego tú poder hacer algo combinando todo lo que sabes, que sea un poco diferente, para poder hacer algo nuevo, y con eso vamos y luego colaboramos con alguien que sabe algo distinto y así hacemos algo nuevo y trabajamos en equipo, que eso también es importante. Entonces, bueno, que la ciencia ya no es una cosa que hace un genio. Igual el genio manda o se le ocurre la idea, pero luego estamos muchas personas trabajando en ello, ¿no? Y las cosas más valiosas normalmente salen trabajando, colaborando y aportando todos ideas. Entonces, bueno, mi mejor premio como científica, ¿vale? Yo estudié en Navarra, en mi pueblo, en Tafalla, que es un pueblo también de 10.000 habitantes, no muy grande, y hicieron un mural con mujeres para celebrar también pues, un Día de la Mujer, y como científica pues decidieron pintarme a mí. Entonces eso es, creo que el regalo más bonito a mi carrera. Nunca voy a ganar un Nobel, pero yo ya me doy por satisfecha por tener esto. Bueno, pues una de las cosas que tiene el ser científica también es que hay algo que tenemos que hacer, y es viajar mucho y conocer gente de muchos sitios y colaborar con gente de muchos lugares, ¿no? Entonces yo he trabajado, como os he dicho, en Francia, en Barcelona, en Estados Unidos, pero luego pues he colaborado con gente de Canadá, he colaborado con gente de Austria, he colaborado con gente de Irlanda. Al final, en el trabajo ahora, mis compañeros con los que yo trabajo directamente, pues hay una chica que es de Ciudad Real, hasta ahora nunca había tenido compañeras, pero tenemos una compañera que se incorporó hace poco, pero tenemos otra compañera que es de Irán, otro compañero que es de la India, y otra compañera que es de Sevilla, o sea que, y yo, de Navarra, que al final es un entorno siempre muy internacional. Entonces, bueno, pues al final eso también te aporta mucho a nivel personal, ¿no? De poder estar con gente de muchos sitios, con gente con vivencias diferentes, y que siempre pues, es muy interesante. Yo trabajo en el Instituto de Micro y Nanotecnología, ¿vale? Primero éramos microelectrónica, pero según las cosas se han hecho más y más pequeñas, pues ya hemos pasado a ser nanotecnología. Que la nanotecnología es un nombre
la verdad. Simplemente dice que trabajamos con cosas muy pequeñas, de tamaño nanométrico. Y tamaño nanométrico, así para hacernos una idea, pues si nosotros medimos 1,5 metros y tal, luego una mano, esto sería 10 veces más pequeño, y un dedo, o sea, 10 centímetros. Un dedo es 10 veces más pequeño, 1 centímetro. Si ya vas a la uña, con respecto al dedo, es 10 veces más pequeño, 1 milímetro. Pues ahora venga, saltamos. 10 veces más pequeño que la uña, que son 100 micras, sería una célula. Y 10 veces más pequeño que la célula, que ya son 10 micras, pues es un orgánulo dentro de la célula. Y entonces 10 veces más pequeño es una bacteria, que son de una micra. Y ahora otra vez, que nos quedan todavía 3 saltos. 10 veces más pequeño, entonces en torno a los 100 nanómetros, pues hay moléculas como, no sé, una proteína grande o algo así. 10 nanómetros, una molécula pequeña, tipo azúcar, y 1 nanómetro ya sería, no, 10 nanómetros creo que es el espesor de la pared de la membrana celular, y luego 2 nanómetros, por ejemplo, es lo que mide la cadena de ADN, ¿vale? Entonces estamos hablando de cosas muy, muy pequeñas, del tamaño ya, pues eso, de moléculas, de pocos átomos, y lo que trabajamos en el Instituto de Micro y Nanotecnología es intentar manipular la materia, intentar jugar con hacer estructuras en torno a esos tamaños, porque cuando tú trabajas con estos tamaños tan pequeños hay propiedades que cambian, ¿vale? Que no son las mismas y de las que podemos sacar ventaja. Una de las cosas, y bueno, lo que hacemos es con este trabajo con los materiales y con estas nuevas propiedades, pues buscamos aplicaciones o bien en el campo de la salud, que es donde mi grupo está, en el departamento de nanotecnologías para la salud, pero ahí tenemos grupos que trabajan para nanotecnologías aplicadas a energía y otros en el campo de la comunicación, ¿vale? Son 3 de los. Por ejemplo, el grupo que trabaja en energía desarrolla materiales termoeléctricos. Los materiales termoeléctricos son materiales que son capaces de, si tienen un extremo frío y uno caliente, esa diferencia de temperatura la convierten en una diferencia de potencial eléctrico. Entonces son capaces de darte electricidad, ¿vale? Entonces, lo que han visto es los materiales termoeléctricos naturales hacen esto, pero digamos que te convierten 40 grados en 1 voltio. Lo digo así con números un poco, pero vamos, que son muy poco eficientes, ¿no? Entonces, lo que han visto es que si trabajan con estos materiales para hacerles estructuras nanométricas, por ejemplo, hilos largos, pero con un espesor muy, muy delgadito, de estos pues de 100 nanómetros, tal, son capaces de hacer que conviertan la misma diferencia de temperatura en mucho más voltaje, o sea que se podrían conseguir. Entonces ellos, por ejemplo, tienen proyectos en los que intentarían un reloj de estos con un sensor que nos esté midiendo el pulso y tal, pues en lugar de tener una batería, que el propio calor de tu cuerpo fuera lo necesario para poder alimentarlo. O en un coche, el calor que disipa un motor con el movimiento, si ese calor tú lo recuperas y lo conviertes otra vez en electricidad, pues tienes una fuente de energía renovable que además es que se estaba perdiendo ese calor, con lo cual, bueno, pues tiene proyectos muy interesantes. Luego la parte de la gente que trabaja en comunicación, sobre todo trabajan en semiconductores, en materiales para electrónica, pero intentando hacer con ellos emisores cuánticos, que lo que hagan es emitir señales de una pureza muy muy alta que servirían para las comunicaciones cuánticas y para las comunicaciones de mensajes. Cuando quieres encriptar mensajes, es una de las grandes aplicaciones de comunicaciones cuánticas, pues ellos trabajan en intentar desarrollar estas fuentes de luz muy pura que son las que se utilizarán para este tipo de comunicaciones. Y luego en el área de salud, pues ahí somos 3 grupos. Unos de ellos están intentando desarrollar sensores de masa cada vez más pequeños, ¿vale? Entonces lo que hacen es, tienen palanquitas que vibran, y cuando una palanquita vibra, por ejemplo un diapasón, si alguna vez probáis en un diapasón, si tú le cambias la masa, o sea, un diapasón da una determinada vibración, que es un sonido. ¡Tan! Si tú le cambias la masa, te va a dar un sonido distinto, porque la vibración
va a ser a otra frecuencia, en otra velocidad, ¿vale? Pues si tú tienes un sensor y aquí se apoya, se deposita una molécula, o dos, varias moléculas, tal, va a cambiar la frecuencia y eso se puede medir, ese cambio de frecuencia, entonces se puede utilizar para medir cantidades muy, muy pequeñas de materia. Y por ejemplo, yo colaboré con ellos, mi campo de trabajo, la nanofotónica, es con la luz, ¿vale? Yo lo que he estado trabajando es en ver cómo cuando tenemos estas nanopartículas, estas estructuras de tamaños de 100 nanómetros y tal, su interacción con la luz es diferente. Entonces, el oro, los metales, todos un poco reflejan, el oro en concreto es dorado, amarillo y tal. Bueno, pues si yo tengo una nanopartícula de oro de 20-30 nanómetros, es verde, ¿vale? Absorbe la luz verde de tal manera que si nosotros lo que hacemos es la vemos a través, la vemos verde, y si la vemos reflejada, como absorbe el verde, pues vemos lo que queda, el rojo, ¿vale? Entonces esto se ve, si alguna vez visitáis el British Museum, hay una copa, que la llaman la copa de Licurgo, que la ves que le ponen a veces la luz, una bombilla dentro, luego la apagan y la ponen por fuera y ves que la copa se ve o verde o roja. Y eso es porque este es un vidrio que ellos en el siglo IV después de Cristo aprendieron a trabajar los vidrios mezclándolos con un poquito de metal, que lo que hacía era que al final generaban nanopartículas. Entonces es un vidrio incrustado con nanopartículas, las han visto con microscopios electrónicos, las han analizado y eso es lo que hace que tenga esas propiedades ópticas. Bueno, pues estas nanopartículas de oro se pueden utilizar también, se pueden recubrir con anticuerpos de proteína. Entonces, si se están recubiertos del anticuerpo de una proteína y tú tienes esta proteína, esa proteína se va a pegar al anticuerpo, entonces se va a pegar a la nanopartícula de oro. Entonces, ahora esa nanopartícula de oro yo puedo hacer que se deposite con otra proteína también y se pegue en la palanquita. Y lo que voy a conseguir es que, primero, la palanquita, al tener ahora un peso, va a cambiar su frecuencia, pero además la nanopartícula va a reflejar la luz entre el rojo y el verde, ¿vale? Y además, como tengo el silicio, que también es como un espejo, ¿vale? Pues va a generar muchas reflexiones y al final va a brillar muchísimo. Entonces yo mido, por un lado, la luz, de repente hay un aumento de brillo, y por otro lado, la frecuencia de resonancia, la vibración, y ya mido dos cosas, y claro, al medir dos cosas es mucho más fiable que si solo mido una, y entonces con esa técnica, lo que es, con el grupo con el que trabaja en esto, publicaron un artículo que ahora además hay una empresa que está desarrollando con eso los sensores para detección precoz de cáncer. Porque cuando tenemos cáncer, es verdad que crecen las células, los tumores, pero en la sangre expulsan proteínas. Entonces, si sabemos qué proteína hay y la detectamos, podemos encontrar el cáncer sin tener que hacer una resonancia, un escáner tal. Muchas veces, por ejemplo, para el de próstata se hace un análisis de sangre a ver los niveles de BSA, ¿no? Eso es una proteína. Bueno, pues, ¿qué pasa ahora? Que tú encuentras los niveles cuando tienes 100 para arriba, por así decirlo. Pero ¿y si los pudiéramos encontrar cuando solo tenemos 1 o 2? Pues se vería antes y empezaríamos antes, y cuanto antes se curan las cosas, mucho mejor el porcentaje de éxito. Bueno, pues con esa técnica, al medir la vibración y el brillo, las dos cosas juntas, se pudieron ver proteínas a unos niveles muchísimo más bajos de lo que estaba en ese momento en la tecnología médica. Entonces ese es un trabajo que ya hay una empresa que está desarrollando para máquinas para hospitales, para que puedan empezar a hacer esa tecnología. Luego ya está ahí la parte de los biólogos para saber qué proteínas hay que buscar. Claro, una vez que ya tienes la técnica, hace falta las proteínas y el recubrimiento, y entonces según se vayan encontrando nuevas proteínas, pues se puede adaptar la técnica. Bueno, yo trabajo en el CSIC. Si queréis, es que puedo hablaros de cosas más generales, de lo que hago yo, de la mujer en la ciencia, podemos ir. Entonces, si queréis que hablemos de otras cosas, pero bueno, yo trabajo en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y así un poco, pues para que tengáis ya sabéis, pero bueno, el CSIC está distribuido por toda España, somos 121 institutos, ¿vale? Y hay centros del CSIC
en Andalucía, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Aragón. Bueno, en Castilla-La Mancha he visto que hay solo uno. En Navarra, donde yo soy, también solo hay uno. En Cataluña, Madrid, Andalucía es donde más centros hay, pero en todas las comunidades hay al mínimo uno, un centro del CSIC. Y además, bueno, el edificio principal que está en Madrid es el edificio en el que rodaron La Casa de Papel, ¿vale? Que intentan o sea, dicen que es la Casa de la Moneda, pero realmente la Casa de la Moneda no se puede rodar porque está en medio de una calle con mucho tráfico, y el edificio en el que rodaban, que a veces se veía arriba el árbol del CSIC, se veía ahí. Y bueno, pues el CSIC trabaja en todas las áreas del conocimiento. En el CSIC hay institutos de materia, hay institutos de vida y hay institutos de ciencias sociales, sociedad, ¿vale? Hay institutos de alimentos, institutos agrarios, de geología, hay una estación biológica en Doñana para la riqueza del parque natural. No sé si hay algo en las tablas de Daimiel, creo que en Doñana sí que tiene. Hay instituto de la grasa por toda la riqueza que tiene España en el aceite de oliva, investigando en eso. Hay instituto de la vid, escuela de estudios árabes, digamos que intenta cubrir todo aquello que dentro de la ciencia del conocimiento de España pues puede ser relevante, ¿no? para la sociedad. Y pues, además de hacerse ciencia en España en el CSIC, que somos el mayor organismo público donde se hace ciencia, y seremos unos 10.000 investigadores en total, más luego gente de servicios, administración, técnico, todo esto, pues luego, claro, también se investiga, por supuesto, en las universidades, que además de hacer docencia también investigan, en los hospitales, en empresas privadas. Luego hay centros como, por ejemplo, el CIEMAT para investigación en energía, eólica, solar, tiene mucho trabajo. Está el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, que pertenece a la Armada, no, al Ejército del Aire, que no sé si se llama Armada, creo que no. Se llama de otra manera, pero bueno, hacen cosas de satélites y de vehículos autotripulados, pilotados. Tenemos el Instituto de Astrofísica de Canarias con uno de los telescopios singulares, porque está en La Palma, que hay un cielo, de estos cielos singulares, vamos, con capacidad de mucha oscuridad y de ver mucho. Y bueno, pues hay también instalaciones singulares, como España tiene una base en la Antártida, ¿vale? Ese es el observatorio de La Palma, el Roto de los Muchachos. Acá hay un buque oceanográfico para experimentos que requieran ir a recoger muestras en mar. Tenemos bastantes cosas también de investigación en pesca, porque España es un país con mucha tradición pesquera. O sea que la ciencia no es una cosa que hacemos de espaldas a la sociedad. Muchas veces se investiga en las cosas que van a darle competitividad, riqueza, que van a beneficiar a la sociedad. Entonces se investiga en las enfermedades que afectan a la gente que tienes alrededor, se investiga en las cosas que puedes producir. Siempre decimos que hay un balance entre la investigación fundamental y aplicada, ¿no? Porque es verdad que se investiga por curiosidad, por saber, pero muchas veces quieres saber de las cosas que te rodean y quieres saber para mejorar lo que están haciendo a tu lado. Entonces la sociedad también le pide a la ciencia: resuélveme estos problemas. Y también hay que dejar margen para que los científicos pues tengan un espacio de creatividad en el cual a veces hagas las cosas un poco, bueno, voy a ir por este camino que veo algo interesante, porque de ahí es a veces donde sale tecnología innovadora. Cuando todos ahora sabéis lo que es un láser. Los láseres se usan para todo. Operan los ojos, te rompen la piedra del riñón, te quitan la hernia también con láser. Pero es que las máquinas ahora en muchas empresas se corta el vidrio con el láser y el metal con el láser. Y te hacen hasta para la decoración, antes que todo lo que era la forja se trabaja, pues ahora también hay cosas forjadas, cortadas con el láser. Y bueno, pues el láser, cuando se inventó, era un ejercicio teórico. O sea, llegó Einstein y tal, y mira, pues los fotones, si tú consigues que pase la luz, entonces das energía, y eso hace que los electrones suban a niveles más altos, y luego subes muchos, y bajan todos a la vez, entonces eso emite un rayo láser.
la emisión asistida, tal, y era como, guay, ¿eso se podrá hacer? Y entonces consiguieron hacerlo. Primero lo hicieron en microondas, que era más fácil porque las microondas son como la luz, pero más gordas, ¿vale? Y luego ya lo hicieron con luz, que es más difícil porque es más pequeña. Bueno, pues lo consiguieron, pero era una solución a un problema que no existía. Nadie necesitaba un láser, nadie sabía para qué se iba a utilizar un láser. Pero se inventó el láser y ahora el láser ha resuelto muchísimos problemas. O sea que siempre hay que tener, bueno, pues ese equilibrio entre las soluciones, la ciencia básica y sin, ¿cómo en inglés dicen? Bueno, hay unos proyectos europeos que justo financian esto, ideas que no sean, que sean novedosas, que sean diferentes, que no sirvan lo que ya sabemos, no, que sean así, un poco novedosas y rompedoras. Y luego hay muchos proyectos que son para resolver problemas conocidos, venga, esto que hay que resolver, ¿vale? Pero siempre se financian los dos tipos de investigación, que ambos tipos de investigación son muy necesarios. Mira, esto, ¿qué hago yo hoy? Nanotecnología y biofísica, porque claro, yo vengo del mundo de la física, entonces empecé a trabajar en las nanoestructuras, aplicaciones como lo que os he contado, para detectar, pero luego hay muchas más aplicaciones, o sea, las nanopartículas que os contaba de oro también pueden servir las puedes internalizar dentro de células. Como son muy pequeñitas, ¿vale? Pueden entrar en una célula, son mucho más pequeñas que las células, entonces tú las puedes recurrir de proteínas, ¿vale? De tal manera que las inyectas, por ejemplo, en el flujo sanguíneo, cuando se acercan a las células, pues podrían atravesar la pared, la membrana, o bien porque están recubiertas por unas proteínas que la célula la reconoce y dice, ay, esto lo quiero, para mí, se pegan y entran dentro, o a veces simplemente porque las paredes son porosas. Las paredes celulares que son más porosas son las de las células tumorales, porque como crecen muy rápido y muy a lo loco, pues no están tan bien terminadas, tan bien hechas, os lo cuento así muy con las manos, ¿vale? Pero bueno, entonces penetran más. Pero también a veces las células tumorales tienen proteínas en su membrana específicas de la célula tumoral que es, entonces también tú puedes en tu nanopartícula metálica rodearla con un anticuerpo que se pegue a esa proteína concreta para que vaya directo a esa. Entonces se pueden introducir dentro y os he dicho antes que al ser pequeñas absorben mucho la luz de un cierto color, ¿vale? En el caso del oro tal era el rojo, pero bueno, si las hacemos en lugar de redonditas, un poco más grandes y alargadas, es el infrarrojo. Y el infrarrojo penetra la piel, porque claro, si yo lo hago en azul, poco íbamos a hacer, el azul no penetra, pero en el infrarrojo sí que penetra. Entonces, si tú iluminas en la zona del tumor con luz infrarroja y tiene nanopartículas dentro, se calientan. Y al calentarse generan una hipertermia dentro de la célula, y sabéis que cuando tenemos mucha fiebre, aparte que nos ponemos fatal, es peligroso y no hay que dejar nunca que suba mucho la temperatura, porque las células por encima de 42 grados activan un programa de suicidio celular, apoptosis que lo llaman, ¿vale? Entonces, tú aquí lo que haces es iluminas, solo donde han entrado las nanopartículas se va a calentar, porque están allí dentro, entonces es un tratamiento para intentar matar justo la zona del tumor con menos efectos secundarios que una quimioterapia, tal. Entonces, este tipo de técnicas en animales ya están probados, se sabe que funciona. Lo más difícil es al final el que las partículas lleguen a la célula. Si consigues meterlas dentro, la técnica funciona. Ahora ya hay mucho trabajo en conseguir que lleguen, en distribuir la dosis suficiente y tal, pero por ejemplo, para tumores de tipo cerebrales, gliobastomas, que son muchas veces muy agresivos y muy rápidos y tal, pues se ha hecho que hay ensayos clínicos en humanos y se ha visto que funcionan, porque son tumores que no tienen otra solución y entonces ahí se han probado cosas. Entonces, bueno, pues yo nunca he trabajado en ese caso concreto, pero en nanotecnología ya había muchas cosas pues sirven para cosas de salud y tal. Entonces llegó una compañera que es ingeniera biomédica, entonces ella lo que quería era aplicar pulsos eléctricos a las células
para medicina regenerativa. ¿Qué es esto? Bueno, pues a veces puedes tener una fractura de hueso, ¿no? Si tú tienes una fractura de hueso pequeñita, te lo ponen junto y el hueso se vuelve a unir porque las células crecen. Pero si la fractura es muy grande, si se te rompe un cacho muy grande, entonces al final que crezca mucho es muy difícil. Pero dijeron, bueno, igual si conseguimos sujetarlo, poner ahí una malla y aplicando un poquito de electricidad, esto atrae más células que van a moverse más deprisa y tal, igual conseguimos que cierre el hueso. Y vieron que sí, que efectivamente tú con pequeños pulsos eléctricos pues puedes ayudar a que haya migración celular hacia ciertas zonas, que las células que sean en un principio células madre al final se conviertan, se diferencien, se dice en biología, al tipo de célula de hueso, que es el que al final tiene que estar ahí, que tú puedas hacer, o que también se empiece a diferenciar en lo que serían células para hacer vaso sanguíneo para que irrigue la zona, también, angiogénesis, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora lo que estamos intentando hacer es ver si en células neuronales a las que les hacemos un tratamiento que sería como que han sufrido un ictus, todo in vitro todavía, nada en pacientes, pues les hacemos y tal, y luego les aplicamos pulsos a ver si con eso conseguimos revertir el daño que les ha podido hacer el tratamiento que simula un ictus, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ello, ese es el trabajo, estamos teniendo resultados que hoy parece que estamos haciendo algo, pero claro, hay una parte de todo este trabajo que tenemos que optimizar los metales, el electrodo con el cual metemos la electricidad y cuánta electricidad hay que meter. Entonces ahí es donde llega mi parte de trabajo también, de intentar hacer los dispositivos. Nosotros, eso sería donde metemos las celulitas para hacer los experimentos, ¿vale? Y aquí a los lados serían los electrodos que llevan metálicos la luz. Y estos electrodos, en lugar de ser electrodos metálicos planos o tal, pues lo que hacemos es que tienen, lo que veis ahí son nanoestructuras, son nanocolumnas. Lo que hacemos es un tratamiento en la superficie para que eso no sea plano, sino que tenga mucha superficie, pero de tamaño muy pequeño, de manera que ahí, con ese tratamiento, las propiedades eléctricas son diferentes y conseguimos que podamos inyectar dentro del medio celular y tal, más corriente con bajo voltaje. O sea, al tener más superficie, pues tienes más sitios por donde pueden los iones depositarse y esto hace que las propiedades eléctricas sean mejores y con eso podemos tener muchos mejores resultados cuando aplicamos los pulsos a las células. Porque si queríamos poner la misma corriente con las superficies planas, teníamos que poner mucho voltaje y las quemábamos. Entonces, claro, eso no nos servía. Entonces hay que trabajar en la parte de biología de lo que haces, pero también en el material que te sirve para hacer todo esto. Entonces eso es en concreto en lo que estoy trabajando ahora. Y bueno, normalmente se parten de las células madres totémicas, que se llaman, las que no se han dividido todavía, ¿no? En eso estamos viendo si a partir de células madre, por ejemplo, mesenquimales o a veces, y con eso también ayudar en la diferenciación. Los pulsos también nos pueden ayudar. A veces también de ciertos retrasos, Bueno, estamos todavía en parte muy preliminar de la investigación, pero sí, la idea es ver, porque también lo que hemos visto es que en función de si hacemos pulsos más cortos, más largos, más potentes o menos, hacemos distintas cosas. Con algunos ayudamos en la diferenciación, con otros lo que hacemos es que simplemente las células se dividan más rápido, con otro lo que haces es que migren en una... Entonces, bueno, pues estamos viendo los distintos efectos y ver qué aplicaciones puede tener. Entonces, las patentes que hemos publicado que están relacionados con esto, y la idea es, bueno, pues que se pueda explotar el hacer una pequeña empresa, ¿no?, que pudiera vender estos electrodos a otros grupos de investigación para que puedan hacer más trabajos con esto, y también pues la tecnología a empresas farmacéuticas o que pudieran encontrar las aplicaciones, porque para un grupo de investigación pequeño como nosotros la financiación para ensayos clínicos
es demasiado. Entonces hemos visto que igual ni siquiera una empresa, porque también la empresa necesitaría muchos inversores, ¿no? Sino una empresa que lo que se encargue sea de contactar con farmacéuticas tal, de explicarles la tecnología, de hacer pequeños ensayos para que vean, igual las empresas pudieran ver si con eso pueden hacer tratamientos. A ver, estamos ahí. Nunca sabes las cosas que uno hace si van a acabar siendo un producto o van a acabar siendo la idea que hace que otro saque el producto, que también esto, la ciencia es así, ¿no? Es a cachitos y al final, bueno, pues entre todos se construye lo que al final son soluciones. Volviendo ahora ya a la parte de mujer y ciencia, ¿no? Pues en el CSIC empezar a hacer la tesis, la primera parte, ¿no? En la parte inicial de investigación, la parte predoctoral, empezamos casi más mujeres que hombres, de hecho. Pero luego, según va avanzando la carrera investigadora, pues empieza la siguiente, ya bueno, hay una pequeña diferencia, pero luego ya en investigadoras, científicos ya la plaza, digamos que esto ya se hace por oposición, científicos titulares, 42% de mujeres, 57%. Y luego hay dos categorías más, y en la última categoría, profesores de investigación, ya el 73%, que sería el equivalente a catedrático de universidad, ¿vale? 74% son hombres y 26% mujeres. Entonces, todavía sigue pasando que en el avance de la carrera profesional pues se va perdiendo la masa de mujeres, que empezamos siendo 50-50. Entonces, bueno, pues aquí también hay un poco de autorreflexión de qué es lo que está pasando. En parte es la carga familiar. O sea, hay una época en la que hay que producir científicamente y tal para seguir avanzando, en la que las mujeres han tenido mucha más carga familiar. Esto ahora en las convocatorias de proyectos, pues está escrito que tú, por ejemplo, esto se pide hasta 7 años después de la tesis doctoral, pero si has tenido hijos, eso te da 2 años más de margen y hay una serie de requisitos tal, pero que al final se aplican tanto a chicos como a chicas, o sea que al final, y sí que es verdad, bueno, por lo menos donde yo trabajo, los hombres que me rodean son bastante conscientes y ellos en lo que es la parte de la educación de los hijos y del cuidado y tal, lo llevan bastante compartido. O sea, allí se quedan tanto las madres como los padres cuando el niño está malo o van a recoger al colegio y tal. Pero bueno, eso, la gente que me rodea, luego hay otros casos en los que no es así y entonces esto al final tradicionalmente ha repercutido mucho en que las carreras de las mujeres no hayan avanzado tanto. Hay veces que también influye mucho que hay una parte de la carrera que cuando te especializas en cosas distintas, pues hay gente que se va a otros sitios, ¿no? Y dicen, bueno, pues yo me voy a ir, voy a trabajar unos años fuera y tal. Y cuando se tiene pareja, no sé, hay mujeres que dicen, no, es que no está de acuerdo mi pareja con que me vaya 2 años, entonces, bueno, pues ya me voy a quedar por aquí, que sabes que vas a tener menos oportunidades luego de que tu carrera progrese, que vas a quedar en un nivel menor. Entonces, todavía sí que me he encontrado con chicas que me han dicho eso, digo, pero bueno, tú haz lo que quieras, ¿no? Ya, o sea, que no es para toda la vida, que son unos años y que ya... Las relaciones se pueden manejar, pero bueno, claro, también depende de si tienes de cada uno y de lo que cada uno elige, no sé qué es, pero bueno, sí que... esto sería esto lo saqué del informe de comisiones que lo que decía era que hay los días de permiso por cuidado de niños o de mayores siguen siendo mucho más las mujeres. Y al final, claro, si tú estás dedicada a una tarea que además es muy absorbente, el cuidado de otra persona te consume mucho tiempo y mucha energía, pues luego es más difícil. En la pandemia hubo un dato que a mí me llamaba la atención, que cuando nos quedamos todos en casa y la gente empezó a trabajar desde casa y entonces se empezó a repartir los espacios, pues muchas veces los niños tenían sus habitaciones, el salón se lo quedaba el marido y la mujer acababa en la cocina, que era el centro, y sí, que se ponía su ordenador, o sea, no es que estaba cocinando, pero era un sitio de paso, provisional, que montabas y desmontabas, no era el mismo sitio que te quedaban los demás, que
Entonces eso también da una idea de, al final, de cómo, bueno, de quién sacrifica más o quién. Entonces, aunque las cosas estén cambiando, todavía hay dinámicas que nos están costando. Y bueno, pues esto... bueno, en el CSIC tenemos hay muy pocas directoras de instituto, son 120 institutos y muy pocas. En mi instituto ahora tenemos directora, Marisa, hemos tenido también antes otra directora, Luisa, y la presidenta del CSIC es una mujer, Eloísa, y la anterior era otra mujer, Rosa. Son las dos primeras mujeres presidentas, antes siempre habían sido hombres, pero bueno, ya desde hace años en el CSIC sí que tenemos mujeres como presidentes. El techo de cristal, que a mí me costó entender lo que era el techo de cristal y ya no sé si me acuerdo exactamente, es según la cantidad de mujeres que llegas, o sea que tienes, cuántas son en la máxima categoría, el porcentaje relativo en la máxima categoría dividido del porcentaje total de mujeres, ¿vale? Y entonces, bueno, pues en el CSIC en concreto, lo que se ha visto es que dependiendo de la disciplina cambiaba mucho. Yo que estoy en ciencias y tecnologías físicas, pues sí que hay techo de cristal, es un 1,36, en materiales perfecto, están súper bien, y donde están mal es en recursos naturales, ¿vale? Recursos naturales es una disciplina en la que hay que hacer trabajo de campo, en la que tienen que ir a hacer expediciones y cosas así. Entonces, curiosamente, también es aquella en la que hay más problemas de acoso sexual. O sea, de hecho, dices, los científicos esto no lo tienen. Bueno, pues hay una película muy interesante, un documental americano, que es Picture a Scientist. Imagínate un científico y tal, en el que hablan de una investigadora también que tiene que hacer salidas y tal, que dice que también, que cuando iba allí, primero como que la trataban de, bueno, tú eres más débil o tal, pero luego es que hubo un investigador que la acosaba y que lo pasó fatal, y claro, lo denuncias y no te creen, los demás lo ven y no hacen nada. Y aquí en el CSIC, en el área ha salido un caso que era un investigador de estos muy famoso en Doñana, que él iba, y entonces las chicas jóvenes, becarias y tal, pues les decía, tú levántate y haz esa foto, porque les miraba por debajo de las faldas, o sea, cosas de estas, y claro, y al final la gente lo sabía. Entonces lo que haces es que tú estás allí, claro, es el jefe, es que es el super profesor, o sea, es el Rubiales de Doñana, ¿verdad? Y tú estás ahí, y entonces él te dice que hagas esto y tú le dices que no. Bueno, pues lo que haces es que vas siempre con otra amiga para que nunca pase nada, ¿sabes? Que es un poco lo que... Pero bueno, pues ahora están saliendo esas cosas también, bueno, se están denunciando cosas que uno piensa que nunca pasan. Pues la realidad al final es que no todos los hombres son iguales, pero que a todas las mujeres o nos ha pasado algo, aunque sea muy pequeño, o sabemos o lo hemos visto cerca. Y bueno, ¿y por qué el 11 de febrero? La verdad que ya lo ha dicho muy bien Ramón, la verdad que todavía hay un 33% de mujeres en investigación cuando hay un 50% en las universidades, pues claramente todavía hay carreras como la ingeniería y la informática, la inteligencia artificial, donde somos todavía un 22%, falta mucho todavía. Y bueno, pues un poco, si tenéis hijas, que no tengan miedo, de verdad, que hagan lo que les gusta. A veces dando las charlas en colegios, en institutos de secundaria, pues los niños dicen, no, pero si ellos no hacen esto será porque no les gusta. Pero ¿cómo explicas? Ellos son muy jóvenes. Decir, bueno, es que a veces algo no te gusta porque recibes tantos mensajes de que esto no es para ti, que tú no haces una elección libre. Pero es muy difícil, incluso una misma reflexionando sobre nuestras vidas, a veces piensas, pues igual esto yo en aquella época no fue tan elección libre como lo creo, pero claro, la perspectiva de la edad pues se tiene, no se tiene antes. Pero bueno, pues por eso hacemos hoy, días como hoy, ¿no? También en la radio, y estaban hablando mucho de esto en la televisión, un poco el hablar de
que todavía hay esta diferencia, todavía hay esta segregación, parece, por disciplinas, que parece que hay cosas que son de mujeres y cosas de hombres, cuando en realidad muchas veces, si abordamos los problemas entre todos, lo vamos a hacer de una manera mucho más global y vamos a poder llegar a soluciones mucho más completas a los problemas. Y bueno, ya, aparte de que hay muchas mujeres científicas, que si queréis esto lo vemos luego, ¿vale? Hay una cosa muy importante cuando hablamos de abordar entre todos los problemas, hay una investigadora que lleva mucho tiempo trabajando en esto, la perspectiva de sexo y género en investigación. Porque, bueno, un poco lo que os decía al principio, se ha puesto el hombre como el centro del universo, ¿no? Los derechos del hombre cuando se declararon, no del ser humano. Y en inglés todavía, cuando dio un paso, como se lo escuchaba, y la astronauta Sara, astronauta española, decía que cuando dio Armstrong el primer paso en la Luna, dijo: esto es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, pero en inglés no dijo humankind, dijo mankind. Humanidad, pero como la parte que... Entonces, bueno, pues al final esto ha hecho que... Esta es una página web que este trabajo está hecho con fondos europeos, ¿vale? Donde se discuten muchos, está en inglés, pero bueno, es muy interesante porque discuten muchos temas de investigación, no solo de biología, de ingeniería, de ciencias sociales, de muchísimos campos en los que se ve un poco, pues, al final, cómo la perspectiva de género enriquece el trabajo, y si no lo tienes todo en cuenta, al final los problemas están, o sea, los proyectos están mucho más limitados y las soluciones no lo resuelven todo. El primer caso es, por ejemplo, cuando dijeron: vamos a diseñar cinturones de seguridad para los coches, porque claro, vemos que con la velocidad, cuando hay un choque, pues la gente sale despedida y los golpes están. Entonces, un cinturón que sujete. Entonces, esto fue un proyecto, lo financió Europa, la Volkswagen participaba y tal. El primer diseño era un diseño súper bueno para hombres alemanes de 1,80 m, con el peso tal, ¿vale? Y bueno, pues según avanzó el proyecto, tuvo que hacer un segundo proyecto porque dijeron: hombre, igual no todo el mundo mide 1,80 m, igual hay otras alturas. Y luego, oye, igual se nos ha olvidado tener en cuenta que no solo son hombres, que también hay mujeres. Y además algunas están embarazadas, y entonces empiezas a decir, es que hay que empezar a incluir a toda la población, ¿no? Entonces, bueno, pues es un caso, porque nos parece que todo está en medicina, pero no, hay ejemplos en muchos otros campos. En medicina he cogido este ejemplo porque está publicado en Nature, que es una de las revistas más prestigiosas, ¿vale? Y es, bueno, hay una cosa, que hay muchísimos medicamentos contra el dolor que son muy eficaces en los hombres y no son eficaces en las mujeres, ¿vale? Y es porque, claro, al final, mira, las mujeres, que si tienen la regla, que si están embarazadas, muchos ciclos, los experimentos empiezan con animales, también tienen los ciclos electro, tal, no sé qué, pues se hace todo con machos que no tienen, bueno, pues para empezar, los machos también tienen hormonas, ¿vale? Tienen otra hormona distinta y tienen ciclos que pueden ser más largos, pero hormonas tenemos todos los seres vivos. En esto no, vamos, por lo menos los mamíferos. Entonces, y si tienes que estudiar algo, hay cosas que no las puedes comparar, no puedes extrapolar lo que se sabe de un sexo al otro, ni de uno al otro, ni de... Entonces, ahora ya, esto, por ejemplo, se vio que el mecanismo del dolor, tal y como se transmite el dolor desde el nervio hasta la zona donde se siente y tal, pues había canales que en las mujeres era más dominante el canal de la derecha y en las hembras y en los machos. Entonces, claro, los medicamentos, si a lo que van es a aliviar ese canal, pues no son eficientes en las mujeres. Claro, entonces, bueno, pues ahora ya esto se sabe y ya los estudios. Y ahora ya, cuando haces proyectos de investigación, se te pide que hagas un análisis de género y sexo. Entonces, que tú tengas que estudiar. Cuando te planteas el concepto del proyecto, la idea de lo que vas a trabajar, te plantees también, bueno, ¿y esto cómo va a afectar en general, si es algo de biología, pues al sexo, pero si es algo más social o incluso de materiales? Por ejemplo, puede ser en cualquier proyecto, es relevante. Yo tengo una compañera allí en Madrid
ella trabaja en zeolitas, en materiales muy porosos, y han desarrollado unos filtros de agua y han hecho un proyecto muy bonito que lo han llevado a África, a poblaciones que no tenían acceso a agua potable. Entonces, con materiales que tenían allí mismo, o sea, materiales de la zona, que tenían estas propiedades de tipo zeolita, han conseguido hacer unos filtros y han desarrollado unos sistemas para potabilizar el agua. Entonces, claro, ¿quiénes son las que van a recoger el agua a 40 kilómetros de distancia y se pierde en el cole? Pues en muchas de estas sociedades más tribales son las chicas, las niñas. Entonces, tú haces un material y tal, pero lo que tú estás haciendo, la repercusión que va a tener, tiene un efecto de género, porque les vas a dar acceso a la educación a un sector de la población, a las niñas, que se lo perdían cada vez que les tocaba caminar unos kilómetros a por agua, por ejemplo. Entonces, se puede encontrar esta dimensión de género en muchas cosas. A veces es en la otra dirección también. En el caso del COVID, cuando se empezaron a salir las estadísticas y tal, se decía, bueno, hay que sacarlas desagregadas por sexo, hay que decir a qué tratamientos, cuánta gente ha muerto, qué les ha pasado, qué síntomas por hombres y mujeres, porque fue una enfermedad que fue mucho más mortal para los hombres. Entonces eso también hay que saberlo para ver dónde está el problema y para, en este caso, estudiarlo de manera diferente también para resolverlo de esta manera. O sea que al final todo lo que es ahora en todos los proyectos de investigación te pide. Pero es verdad que hasta ahora las que hemos salido más perjudicadas hemos sido las mujeres, porque era, bueno, pues mira, ya si funciona para los hombres pues ya será para todos, ¿no? Y hay muchos ejemplos de cosas que lo han dicho hace poco, bueno, muchas veces en la televisión, los síntomas del ataque al corazón, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que todos sabemos, el dolor de pecho, el dolor en un brazo y tal, que es verdad que si lo tenemos puede ser un ataque para todos, pero es que muchas veces las mujeres no vamos a tener ese síntoma. Es muy predominante en hombres, en las mujeres también se puede dar, pero muchas veces las mujeres lo que sienten es mucha náusea, mucho dolor de cabeza, y ese también es el síntoma que es como está dando la cara un posible infarto. Entonces, bueno, pues a veces también tenemos que, pues eso, que ahora ya se sabe, pero durante mucho tiempo pues se tomaba el referente masculino y no se daba. Y otro ejemplo que se sale también del mundo de la medicina es en inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los generadores de texto utilizan mucho material que ven, por ejemplo, en Internet. En Internet hay barbaridades, muchas, y también, bueno, pues hay un reflejo del machismo de la sociedad. Entonces, si no se programa bien, pueden aumentar mucho los sesgos que puede haber y las cosas. En lenguas como el inglés, donde la tercera persona, o sea, cuando tú traduces del castellano al inglés, donde tú en castellano no necesitamos decir él o ella, el pronombre, ¿vale? Pero en inglés sí, pues cuando los primeros traductores, cuando había pues personajes o personas que eran escritores, pintores, tal, como la proporción de hombres dedicándose a eso era, o investigadores, investigadoras, era mucho más de hombres que de mujeres, pues siempre lo traducían por hombres, el porcentaje de acertar iba a ser mayor, pero claro, lo que hacías era aumentar el sesgo, si tú ya lo estás... entonces esas cosas hay que programarlas, hay que estar ahí con mucho cuidado. En el reconocimiento facial, cuando empezaron los primeros, ahora estos son ejemplos más antiguos, ¿vale? Esto está, pero bueno, en el reconocimiento facial empezaron a desarrollarlo en empresas pues, como Google o tal, donde trabajaban sobre todo ingenieros, hombres blancos, pues el 99% de éxito si tú lo que estabas identificando era la cara de un hombre blanco. Si era mujer, 95%, bueno, mujer blanca. Si ya ibas a hombre negro, el 90%. Y si ya eras mujer negra, si te identificabas, suerte, porque ahí era muchísimo más bajo, vamos, era como el del 80% o algo así. Entonces, bueno, pues si tú tienes un equipo diverso en el que tienes ingenieros e ingenieras que además son de muchas etnias y tal, pues igual al final te das cuenta antes del problema, por ejemplo, y empiezas y te pones y dices, oye, ponte un momento a ver qué tal funciona el programa contigo, y si sois todos blancos
Y hombres, pues oye, qué bien funcionan, nos funciona a todos. Pues es que lo que pasa es que no sois representativos de la población, ¿no? Entonces, por eso digo que los equipos diversos pues ayudan a identificar los problemas mucho mejor. Y esto ya afortunadamente está muy corregido en los museos. Pero, ¿cuántas veces no hemos visto evolución de la especie humana? Y mira todo y dices, a ver, pero si Lucy, el Australopithecus, eso me faltaba una L. Era un esqueleto de mujer, era de hembra. ¿Por qué me los pintan luego a todos? Ahora ya vas al Museo del Hombre o vas a los museos y tal, y ahora ya hay diversidad, ya no está todo. Pero hubo una época en la que era lo más normal, que todo fuera así. Y bueno, si os interesan las cosas de la visibilidad de la mujer en la ciencia, hay distintas páginas web. A mí me gustan Mujeres con Ciencia porque tienen muchas biografías de mujeres científicas y te van contando, cada día sacan una. Este juego también con mis compañeras hemos comprado el Nobel Run, que es un juego de cartas así de tal, que lo que haces es como tienes que ir publicando artículos, ganando premios de ciencia y tal. Bueno, esto ya en plan de esto. Y bueno, pues luego una ganadora, esta es la buena. Esta es la que tenía en el 22 de lo ganará o no, y lo ganó en el 23. Katalin Karikó, mujer, ganó premio Nobel compartido con Drew Weissman en medicina, y lo ganó porque fueron los que desarrollaron la tecnología que permitió hacer las vacunas de ARN para el COVID, ¿vale? Ella, de hecho, su historia es muy interesante porque ella creía que se podía hacer medicamentos basados en ARN. El ARN es como el ADN, cambia un pequeño cambio, ¿vale? Es una molécula natural que tiene información genética, entonces aquí podemos codificar la información para que en el cuerpo se desarrolle, con lo cual no estás metiendo algo de fuera, pero cada vez que lo intentaban, el cuerpo, tú ponías el ARN y el cuerpo reconocía que no era el propio y lo destruía. El sistema inmune se activaba y lo destruía. Entonces, lo intentaron y ya hubo muchos investigadores que dijeron, mira, lo dejamos. Y ella, que venía de Hungría, y estudió allí, pero luego vio que en Hungría la investigación con el comunismo y con luego la caída y tal, que allí no había recursos, se fue a Estados Unidos y empezó a trabajar allí como investigadora, primero postdoctoral y tal, en proyectos de esto, y le dijeron, mira, esta línea de investigación no tiene futuro. Si tú te quieres establecer como profesora con plaza y tal, tienes que cambiar de línea de investigación. Y ella dijo que ella creía en esa línea de investigación, que se iba a quedar trabajando en eso, aunque no tuviera la estabilidad y tal, pero que iba a seguir con proyectos de ese tipo, y siguió dándole a esto, y hasta que al final se les ocurrió una modificación química que hizo que ya nuestro sistema inmune no reconociera a este ARN de fuera como un cuerpo ajeno y tal, y que fuera lo suficientemente estable como para poder hacer ya digamos, la conversión, el generar la sustancia interna ya que ellos querían, y empezaron ya a funcionar. Esta fue la tecnología que permitió tener las vacunas de COVID tan rápido. O sea que es una investigadora que además su investigación claramente ha tenido una gran repercusión en muchos. Un ejemplo de un premio Nobel muy reciente y de una investigadora, sí, porque luego cuando nos vengan a la cabeza, venga, investigadores e investigadoras, además de Marie Curie, tenemos más. No sé, podemos hablar de cosas que os parezcan, os puedo contar. Aquí tengo premios, bueno, los premios Nobel, estas son en general, pero estos son los premios Nobel en Física y Química. Se supone que ahí representan todos, que son más de 200, pero en físicas, a lo largo desde que empezaron, mujeres 5, en químicas 8, fisiología o medicina 13 y economía 3. ¿Vale? O sea, esas son las mujeres dentro, o sea, que todavía es verdad que si empezamos a mirar hasta los años 80, 90, vale, pues hubo pocas mujeres con acceso a la universidad. De hecho, una de las que ganó el premio Nobel en física,
esta. María Goppermeyer, Nobel en Física, cosas de núcleo atómico, todos los que colaboraban con ella, bueno, les encantaba y tal, pero claro, ella estaba casada y había una política de las universidades americanas que era no contratar a matrimonios para que no hubiera endogamia, ¿vale? Entonces el marido iba, le contrataban, pues ella se iba con el marido y ella iba al laboratorio de visita. Les encantaban los compañeros que fuera, claro, porque la tía sabía mucho. Y cuando le dieron el premio Nobel, porque colaboró en parte de las investigaciones y le dieron el premio Nobel, en el diario de Chicago puso algo así como ama de casa gana premio Nobel. No tenía plaza, no tenía puesto de... Bueno, cosas curiosas, ¿no? En fin, de esto. Pero ya lleva muchos años que ahora hay muchas investigadoras también y la proporción de Nobel todavía no parece que llegue a despegar. Es verdad que hay años buenos, en el 23 creo que fue, les dieron a, si las tengo aquí, a Charpentier en el 2020, fíjate cómo pasa el tiempo. Bueno, pues Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier se los dieron de química en el 2020 porque ellas fueron las que trabajaron en un método de edición genética, CRISPR-Cas, que la gente que hace biología, los investigadores, ahora se utiliza muchísimo. O sea, es una herramienta básica en todos los laboratorios de biología para hacer, que si quieres, tienes que hacer un estudio de una enfermedad o de algo. Entonces coges las células con las que quieres trabajar y cortas el ADN para meter la mutación que sabes que produce la enfermedad y entonces la generan y a partir de ahí pues esas células ya tienen esa enfermedad y ya pueden probar los medicamentos necesarios y tal. Pues ahora lo más habitual, o sea, una técnica no se puede emplear en humanos. Este fue un escándalo que salió así a cotilleo, ¿no? Un escándalo que salió porque hubo un investigador chino que lo aplicó en humanos, pero en una fecundación in vitro, y está prohibido aplicarlo en algo que luego se pueda heredar a otra generación. Esto se puede aplicar para curar una enfermedad a alguien que la tiene. Dices, vale, sé cómo se cura porque esto es genético, entonces lo que te voy a hacer es te voy a corregir esto, pero esta persona no puede ser de tal manera que lo pudiera luego traspasar a los hijos, porque no se sabe, es edición genética, no se sabe lo que pasaría, ¿vale? Y pues en China hubo un investigador que decidió saltarse el código ético y hizo un experimento y lo quiso publicar y la revista dijo, no, esto no lleva el código ético. Entonces salió el caso, fue un escándalo, pero no se ha publicado los resultados porque, claro, si una cosa está prohibida, luego tampoco, bueno, pues ya que se ha hecho, a ver qué ha pasado, no se aceptó ni siquiera el que se conociera